y vosotros vais a disfrutar precisamente de esta local. Y además sortea a su disposición para que las carreras vehículos puedan liderar la prueba. Que muchos corréis en casa, ya he visto a mucha gente viniendo o corren en casa, y a muchos del club de atletismo se han situada justo detrás del ayuntamiento. De Serrano, de Paterna Runners, mira Julián, en ese también de Retrayeta, de casi nada, ahí tenemos ese grupo perseguidor. En sus pasajes tenemos Flores de Rivera, también de Hernán, de Serrano, 50 gente de Serrano, aplausos para ellos. Vamos, 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 de Retrayeta también, de Liga Paterna, también gente de Bolívar Lindau y la cabeza de carrera de Paterna Runners corriendo en casa en el día de hoy. Never Stop Running, pioneros, todos queriendo formar parte en el día de hoy de este Que se marchen. Muchas runners también os veo por ahí. ¡Aplauso para ellos! Carrera, Ribarroja, Burjasot, Valencia, de Rompiendo Límites. Todos formáis parte de este gran fondo Vila de Paterna. Universidad. También muchos carros, hay que ver lo bien que se ven las carreras desde el carrito, vaya tela. Que les vemos cada mañana de carrera. Vamos a aplaudirles, que queremos que se marchen con esas pilas cargadas. Les queda... ¡Vamos! Casa Nauchar entrando en línea de meta, 47 minutos. Primer clasificado Casa Nauchar, segundo West Titan. Y hasta los últimos. Ese equipo capitaneado y entrenado. Línea de meta. Los primeros clasificados. Parando cronómetro. Enhorabuena a todos los que están llegando ahora mismo. De momento, goteo. Y luego llegarán el grueso de Kiki, cabeza de carrera femenina. Claro que sí, camiseta de Serrano, aplauso para ella. Entrando en meta, Fátima Ayaki, campeona en esta carrera. Alviñana entrando en meta. Ahí está, parando el cronómetro. 57-20 para ella. Ahí está, con la sonrisa en la cara. Cáutica Serrano, otra más. Y ahí la tenemos corta en la general. También de Serrano, parando cronómetro. María José Cano, enhorabuena. La 23 edición. Y bueno, pues con los nervios de siempre, evidentemente, ¿no? Tenemos aquí ahora pues 1.800 inscritos, creíamos que iba a ser más complicado, pero vamos a llegar al cupo que teníamos previsto en estos momentos. Novedades este año, pues tenemos, aparte de que hemos metido unos prácticos, que es la primera vez que hemos metido prácticos, no tenemos ninguna novedad más, reforzar lo que ya teníamos anteriormente, que es una ambulancia más, la seguridad de policía, protección civil, que seguimos teniendo todos los voluntarios que evidentemente necesita la prueba, y luego aparte seguimos dando 10 jamones a los 10 clubes más numerosos que participan en esta prueba. Porque el
Ayuntamiento de Paterna siempre, evidentemente, intentamos apoyar cualquier tipo de evento deportivo. De hecho, este año somos candidatos a Ciudad Europea del Deporte. Esta edición lleva muchos años realizándose en Paterna, pero este año aún más especial por si conseguimos ese galardón y sobre todo porque, bueno, pues ya lo veis, el ambiente que se genera aquí en el municipio. Bueno, ahora creo con esta victoria ya tengo el circuito ganado. Bueno, hoy estoy bien diferente de Buñol, me encuentro bien. Hemos llevado toda la carrera con mi amigo Cetán, porque nosotros bueno, del mismo equipo y primeros de Diputación. Felicito a mi amigo Cetán por estaremos los dos este año primeros en el circuito. Bueno, esperamos ahora que teníamos tiempo para entrenar para las carreras largas, lo más importante. Muy bien. Un poco de molestia sin el gemelo, pero bien. Tampoco era algo exagerado. Pero vamos, desde el principio, que como ya tenemos el Diputación asegurada, pues ya decidimos ir, sí, progresivamente, de poco a más, como una sesión de entrenamiento. Y al final, bueno, nos da igual si entra el primero o yo. Ahora quedamos primero o segundo. Ya. Pero de mi club no pasa nada, da igual. Una carrera dura, no es llana, es la primera vez que la hago también. Correr por primera vez en un circuito tiene su dificultad. He ido solo, pero me he encontrado bien. Y bueno, la verdad es que he disfrutado bastante a pesar de la dureza y me gustaría volver a repetir la carrera de mi club una y otra vez, o sea, muy contento. Bueno, estoy contenta para ganar esta carrera, más yo en mi casa vivo aquí en Paterna y me gusta correr esta carrera famosa de mi club. Y también gracias a ellos porque la verdad el circuito está bien para la preparación del maratón y la media, como estamos ahora preparamos los dos. Bueno, yo acabo de venir de Marruecos ahora casi un mes en altitud y vine para ver cómo estoy. Bueno, me gusta el circuito, está bien y también esta carrera entra en el circuito y estoy ganando la hora del circuito y yo termino ahí. Bueno, gracias. Pues la verdad es que muy bien, no ha hecho mucho calor, sí que es verdad que siempre está la humedad que nos acompaña, pero muy bien, y encima es una carrera en la del club, estaba muy animada, teníamos ganas de que llegara este día y también pues oye, es una carrera que a mí me va muy bien por las características sube y baja, rompe piernas, entonces no es todo como empieza, es como acaba. Pues la verdad es que bien, hemos ido ahí un grupito de mi club a ritmo, la verdad es que hemos disfrutado mucho, un poco de humedad, pero la verdad que bien.